Flip français. Le français facile chez vous. Buenos días chicos, tercera semana de confinamiento. Me gustaría deciros que todo va a salir bien y que yo me quedo en casa. Y sobre todo que no hay que estar tristes porque es una semana menos para que nos veamos. Si Dios quiere, dentro de poco volveremos al colegio y volveremos a nuestra vida. Así que por favor tener fe, tener esperanza y hay que sonreírle a la vida. Un abrazo a todos. Buenos días chicos y chicas. Hoy no vamos a hacer un vídeo exactamente de gramática, sino que va a ser un vídeo de revisión. Vamos a revisar primero el verbo aller, que os recuerdo que cuando tiene sentido de desplazamiento va con a si va con un nombre propio, y si va con un nombre común, pues ya nos encontramos con o, a la, a el apóstrofe y o, dependiendo del género y del número del sustantivo al que acompaña. Así que vamos a hacer, venga, la primera actividad, y sois vosotros los que tenéis que conjugar bien el verbo y poner la preposición correcta, ¿vale? La primera frase, tu plage, teniendo en cuenta que plage es femenino singular. Efectivamente, tu vas a la plage. Segunda actividad, elle, verbo, preposición y compagne, femenino singular también. Pues evidentemente, elle va a la compagne. Vous, théâtre, masculino singular. ¿Cuál sería la respuesta? Efectivamente, vous allez au théâtre, masculino singular. Venga, que esta también la hacéis vosotros. Il, monument, masculino. ¿Respuesta? Efectivamente, ils vont au monument. Como monument está en plural, el o también tiene que estar en plural. Quinta, también vosotros, je y hôpital, que es masculino. Efectivamente, je vais à l'hôpital. El apóstrofe porque, aunque sea masculino, empieza por H. Y sexta, nous y musée, masculino, singular. Por lo tanto, nous allons au musée. Bueno, pues esto ya llevamos más de 15 días viéndolo, así que yo creo que lo sabéis muy bien. Y esto es de la semana pasada. Vamos a repasar el verbo aller con un infinitivo, que sirve para construir el tiempo verbal del futuro cercano. Vamos a hacer dos tipos de actividades. Una en la que yo pongo en español la frase, por ejemplo, tú vas a venir, y tienes que saber que es tu vas venir. Venga, vosotros hacéis la siguiente. Ella va a comprar. Respuesta. Muy bien. Elle va acheter. Cuidado que en español se pone una A en medio. Ella va a comprar. Tú vas a venir. En francés no tiene esa preposición a. Y luego está el segundo tipo de actividad en la que yo os pongo un sujeto y os pongo el verbo ya en francés directamente en infinitivo. Por ejemplo, elle chante es muy sencillo, solo tenéis que conjugar bien el verbo y saber la estructura. Elles vont chanter. Cuidado sin la A que comentaba yo antes. Por ejemplo, vosotros, nous y el verbo partager. ¿Cómo sería la respuesta? Muy bien, nous allons partager. El primero es ellas van a cantar y el segundo es nosotros vamos a compartir. La estructura en sí no es difícil y no creo que os dé mucho problema. Pasamos a una cosa que no sé si vimos la semana pasada, pero si no lo vemos esta. Es la negación del futuro cercano. Recuerdo que la negación se hace con ne, el verbo conjugado, y pas. Por ejemplo, vamos a tener una frase con tú estudiar. En futuro cercano va a ser tu vas étudier. Perfecto, bueno, pues ahora lo vamos a poner en negativo, teniendo en cuenta lo que hemos explicado. Entonces ponemos la estructura normal, tu vas étudier, y añadimos el ne y el pas, rodeando el verbo conjugado. Como el segundo verbo está en infinitivo, claramente el que está conjugado es el verbo aller. Así que esto consiste en practicar y os saldrá súper bien. Vamos a revisar también otra cosa que llevamos más de 15 días viendo, que es el verbo venir con sentido de desplazamiento. Si es de un nombre propio, va a ser solo la preposición de, pero si es un nombre común, pues ya nos aparece el du, de la, de el apóstrofe y de. Unas estructuras similares a las que hemos visto con el verbo aller. Pues venga, vamos a hacer las actividades. Por ejemplo, vous, en este caso es con el verbo venir, y va a ser de cinéma, que es masculino. Muy bien, vous venez du cinéma. En este caso, segundo ejercicio, el hôpital, masculino. ¿Cuál es la respuesta? Efectivamente, el vient de l'hôpital, aunque sea masculino, empieza por H. Pregunta 3, nous, place, que es femenino. Respuesta, efectivamente, nous venons de la place. Siguiente, tu, magasin, masculino. Respuesta, muy bien, tu viens des magasins. Magasin está en plural.
Quinta pregunta, il, mer, que es femenino, es ils viennent, cuidadito con dos Ns, de la mer, que para eso es femenino. Y la última, on supermarché, que es masculino. Aquí la dificultad radica sobre todo en recordar que el on conjuga el verbo en tercera persona del singular. Por lo tanto, on vient du supermarché. Esto lo hemos visto muchas veces, así que seguro que sale muy bien. Pasamos a lo siguiente. Vamos a repasar el verbo venir más de más un infinitivo. Esto lo vimos la semana pasada y es lo que se llama el tiempo verbal del pasado reciente. Repito, si se usa la preposición de. Por ejemplo, yo acabo de jugar, en francés va a ser je viens de jouer. Hacéis vosotros la siguiente. Por ejemplo, ella acaba de venir. ¿Cómo sería? Efectivamente, elle vient de venir. Fijaros qué curioso, el verbo venir conjugado y luego en infinitivo. Pero es que en español también se puede decir yo acabo de acabar. Y el segundo tipo de ejercicio que va a ser tú con el verbo en infinitivo en español. Un poquito más complejo que el de la vez de la ley porque hay que saberse la traducción. En este caso, tú hablar va a ser tu viens de parler. O, por ejemplo, nosotros con el verbo, por ejemplo, llamar va a ser nous venons d'appeler. Claro que la preposición de, al ser monosílaba que termina en e y la siguiente empezar por vocal, se le cae la e. Bueno, pues esto ya digo que también lo tenéis que tener muy visto. Vamos a repasar o estudiar por primera vez, porque no recuerdo si lo vimos la semana pasada, la negación. Os recuerdo que la negación se hace con ne y pas y el verbo conjugado en medio. Por ejemplo, en ella, con el verbo cambiar, nos va a salir un pasado reciente, elle vient de changer. Y ahora, al hacer la negación, hacemos la misma estructura, elle vient de changer, y ponemos el ne y el pas rodeando al verbo conjugado. Teniendo en cuenta que el segundo verbo está en infinitivo, el verbo conjugado es el verbo venir. Elle ne vient pas de changer, que es la misma estructura que vimos antes con el futuro cercano. Bueno, pues nada, chicos, esto consiste en practicarlo. Nos vemos pronto. Un abrazo muy grande y que os vaya todo muy, muy bien.